Ay, Dios. Shh, More. Hola. Hola, Connie. Hola, Nubia. Bueno, vamos a empezar. Me parece que se callaron los perros. Vamos a tener silencio. Hoy estamos con las enseñanzas profundas del curso de milagros, el manual para el maestro, las características del maestro de Dios, y habíamos quedado el domingo pasado en la mansedumbre. Yo voy a arrancar desde donde quedamos, en la mansedumbre, que era una de las características del maestro de Dios, la característica cuarta. Hola, Laura. Y bueno, de acuerdo a esas características, saben que vamos leyendo párrafo por párrafo y vamos estudiando a ver lo que dice nuestro amigo Ken. A ver cómo vamos entendiendo esta parte. Hola, Alex. Así que preparen el manual para el maestro y bueno, cuando lo tengan listo, iremos leyendo juntos. Habíamos quedado en el párrafo 2, yo tengo anotado acá, oraciones 3 y 5. Me lo marqué porque si no, de un domingo al otro me olvido. Bien, las oraciones 3 y 5 dicen: pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra lección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién de percibir un camino que conduce al cielo elegiría el infierno? Bueno, parece una pregunta obvia. Obvia, pero no es ¿no? Lo que sucede a veces. Bueno, me voy a correr un poco para atrás porque estoy como muy apretada. Bien. La única opción, ¿no?, dice el curso que tenemos, es o escuchar al ego o escuchar al Espíritu Santo. Ser rehén del ego o anfitrión de Dios. Yo estaba escuchando este señor que les cuento que estoy escuchando, a César Teruel, ¿no?, que habla tanto del ver al que ve, lo visto y el acto de ver, ¿no? Y yo decía, claro, en realidad el curso se está refiriendo a lo mismo, porque este ver, ¿no?, desde el observador, este que ve, sería el tomador de decisiones. Hola, Celey. Hola, Daniel. El tomador de decisiones en la mente, ¿no? Porque ¿qué es lo que veo? Porque ver al que ve, ver lo visto, el acto de ver, y el curso siempre está escuchar, pero fíjense en que este escuchar no es un escuchar literal que nos dice el curso, o sea, no es que escuchamos una voz literal, ¿no? Es como una decisión, hola Elian, que sucede en nuestras mentes. Lo que pasa es que nosotros lo asociamos mucho con escuchar y bueno, obviamente interpretamos que escuchar es escuchar una voz, ¿no? Porque en sí los pensamientos o el diálogo mental, ¿no?, en nuestras mentes parecen como voces literales, ¿no? Yo supongo que por eso utiliza este término, pero no es una cosa que nos tengamos que quedar anclados en que literalmente escuchamos una voz, ¿no? Claro, en esa pregunta, ¿quién elegiría el infierno cuando, o sea, teniendo un camino al cielo va a elegir el infierno, ¿no? Y Wapnick dice que el problema es que no percibimos el perdón como el camino al cielo. No percibimos que el problema no tiene nada que ver con el mundo. Hola, Analia. No percibimos que el problema no tenga nada que ver con el mundo, ¿no? Siempre nuestra atención, fíjense en cómo tira hacia que el problema es debido a algo que está afuera. Yo creo que el acto de observar y de ver
también tiene que ver con esto, porque si yo tengo que ver a lo visto, el que ve lo visto, ¿qué veo ahí fuera? Yo creo que está afuera, ¿no? Pero está dentro. Y esa es nuestra gran confusión. Claro, el perdón no hace nada en el mundo, pero sí deshace la culpa y el miedo en nuestra mente. Esa es la función del perdón. Por eso en el manual para el maestro, ¿no? Cuando habla, hola Patricia, nos habla de la mansedumbre, nos está diciendo esto. Bien. ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? ¿Quién la elegiría, no? Ajá. Ah, ¿no te gustó? Sí, hay otra señora que, ¿cómo es? Está acá con nosotros, con Silma, que ayer hablaba, que ella dice que le gustó más Sergio Noguerón que César, ¿no? Mm, poco amable al explicar a quienes le hacen preguntas. Ah, no capto yo lo que quieres decir, Alex. Ah, no capto la idea, ¿no? O sea, entiendo que no te gustó, que probaste 2 videos, que no te agradó, pero después que es poco amable al explicar a quienes le hacen preguntas, no entiendo, porque es poco amable al explicar a quienes le hacen preguntas. No capto yo la idea. Después, pues, si me querés aclarar ahí, me aclarás. Sí, es no sé, su modalidad, ¿no? Eh, su modalidad es explicar, o sea, la gente le hace preguntas y él contesta lo que le preguntan. No sé, es su manera, ¿no? Ah, vos sentiste como que tiene mucho ego espiritual. Te llegó así. Te llegó así. Ah. No, yo no lo percibí así. No me pareció. Claro, lo que pasa. eh, Hola, esta Nubia. Es muy complicado lo que explica. Yo comprendo, ¿eh? Es muy complicado. Eh, o sea, el lenguaje que él utiliza, ¿no? Que es muy de Advaita. mm, para nosotros que aún estamos en este camino del curso de milagros, que imagínense, es un camino que es más, a ver cómo podríamos decir, más guiado, más guiado. Claro, el Advaita es como, mm, por ejemplo, el tema de la culpa ellos no lo tocan, no lo tratan, ¿no? Es como ellos le llaman la vía directa. Yo les cuento así como comentario, ¿eh? No es nada. Porque ellos le llaman la vía directa porque dicen que es más, claro, ves, por ejemplo, Shelley lo ve, lo captó como algo directo y claro. Por eso digo, quería hacer esta aclaración, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mm, a ver, el Advaita, ¿no? Que es no dualidad también, nombran, dice, ¿no? Que ellos, la técnica esta de la autoindagación es el camino directo, o sea, como que lo ven como una vía más rápida y sencilla, ¿no? Porque ellos trabajan, o sea, dicen que el problema en realidad es la mente ego. ¿M? Bueno, si nos damos un poquito de cuenta, es la mente ego, el problema que tenemos todos, ¿no? Pero claro, no trabajan con la culpa inconsciente, ni tampoco hablan del perdón, ¿no? O sea, tienen otra terminología. Esto es, por ejemplo, como lo que la otra vez comentaba, ¿con quién comentaba yo? Ah, sí, ya me acuerdo, con otra amiga me acuerdo, que comentábamos con el tema de Susana también, Susana Ortiz,
que ella también se está inclinando más para el lado de la Advaita y está como introduciendo la Advaita con el curso. Y que hay mucha terminología que es complicada. Yo confieso que es complicada. Pero bueno, son maneras, ¿no? Sí, Saleh dice lo mismo, es difícil de entender. A mí me costó bastante, ¿eh? Es más, todavía no entiendo montones de cosas. El tema es, claro que capaz que la metodología, ujú, claro, sí, claro, pero ves, mira, ahí está el tema, ves, eso que está diciendo Alex es como un tema, vení, ven que la agarro a Upa Morena porque si no, ay, lo que está diciendo Alex es algo que a mí me viene mucho a la mente, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero supongo que les debe pasar. Este tema de la espiritualidad, ¿no? Eh, es muy, a ver, ¿cómo podemos? Porque la palabra no sé si es difícil. Es como eh, que explicar o transmitir, podríamos decir, ¿no? Eh, el significado, ¿no? De algunos términos, o en este caso, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando específicamente el curso de milagros, y que llegue, ¿no? Hacia los aparentemente otros, que no es cierto, que nosotros, evidentemente, sabemos que cada uno de nosotros percibe el mundo de una manera diferente, tiene un sistema de creencias totalmente diferentes, y ser, ay, ¿cómo sería esto? Que el mensaje sea heterogéneo, ¿no? Que pueda captarlo cualquier otro, ¿no? Y no, no resulte chocante, ¿no? O que resulte, por ejemplo, como Alex, que por ejemplo lo de la risa y todo, ¿no? Eh, es complicado, es complicado. A mí por propia experiencia, ¿no? Eh, bueno, yo les comenté que dejé de escuchar mucho material, mucha información, o sea, salí de toda esa locura de la información, meterme en mucha información, porque me daba cuenta que ya estaba por colapsar, ¿no? De tanta información, y me puse más a la cosa práctica, porque me di cuenta de que no estaba yo practicando realmente todo esto que aparentemente estaba incorporando a un nivel intelectual. Y la mente te juega te tiende muchas trampas la mente, Ego, ¿m? A lo largo de este camino. Eh, entonces, depende a veces, ¿no? Del estado, no porque haya diferentes niveles de conciencia ni nada de eso, porque sabemos que no existe eso, pero a veces sí del estado en el que estamos, ¿no? Como aparentemente un cierto punto en el que estamos, recibimos lo que otros dicen de diferentes maneras. Por eso este camino tiene que ser un camino de acuerdos, en estar en desacuerdo y de respeto mutuo, ¿no? Porque cada aparente otro, ¿no? Cada que nos vemos como personas aquí, tiene sus diferentes maneras de percibir. En realidad si nos ponemos a ver desde un punto eh, con objetividad, ¿no? Y no subjetivamente, mmm, podemos llegar a captar que en realidad el camino es uno, solo hay un camino, ¿m? Es recordar quiénes somos. Y bueno, y, y claro, como es un camino de unidad, ¿no? Y al mismo tiempo lo recorremos individualmente, y en realidad, como les dije el otro día, es un camino de autoestudio, y a veces nos sentimos muy solos en este camino y necesitamos otros aparentes ahí que nos acompañen, porque esto da mucho miedo. Eh, no para todos les va el mismo aparente, yo digo aparente, ¿no? Maestro. ¿M? Porque en realidad nadie es más, acá somos todos maestros de todo, porque o sea, acá somos todos alumnos, todos maestros. Pero
la llegada a veces no es como para todos igual. Esto pasa en el mundo material también, no en lo espiritual solamente, ¿no? Entonces, bueno, es así. Tenemos que comprendernos, ¿no? El mensaje que refiere es claro, pero la forma que tacha de tontos. Yo, bueno, claro, no, o sea, no lo percibo así. No lo percibo, la verdad, no es, este, yo creo que dice siempre lo mismo y que nos da a entender que por más que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no? Es como, lo noto por ahí. Eh, el Advaita, claro. Y Laura, bueno, Laura está opinando aquí, que me parece muy bueno lo que ella dice, que es duro, es más duro que el curso. Te obliga a desarmar juicios. Sí, y la autoindagación es bastante, te da bastante crisis, ¿eh? Yo que la estoy practicando, te sacude bastante, te sacude mucho, porque fíjense en que nuestro camino, ¿no? No sé si a ustedes les sucede, yo siempre les digo, no sé si a ustedes les sucede, pero yo supongo que sí, porque a mí me hace como que a todos nos pasa lo mismo acá. Esto del perdón, fíjense acá como en esto que acabamos de leer, que nosotros no consideramos, nos está diciendo Wapnick, que en realidad el perdón sea el camino al cielo. Parece un camino al infierno. Eh, en mi práctica, mm, yo me recuerdo cada día que el perdón, en realidad, como se los digo a ustedes, por eso es un aprendizaje mutuo, ¿no? Tenemos que recordar que es a nivel mental y no a un nivel personas. Pero así todo nos vuelve a surgir esa culpa o esa duda de, pero en realidad, ¿lo estaré haciendo bien? En realidad, eh, me parece que no corresponde que sea yo la que tengo que practicar este perdón, siendo que es el otro el que me dañó. Va, por lo menos a mí me pasa eso con mi tema, que ustedes ya saben cuál es mi tema. A veces me siento, me juzgo, ¿no? Me juzgo como que soy negligente, o me tildo de que no me importara nada. O sea, los juicios, ¿sí? Que fue el otro día que estuvimos hablando de esto de los juicios, no paran, no paran. Eh, no sé si ustedes lo captan eso, es agobiante a veces. ¿M? Y claro, por eso este es un camino que requiere otra que pequeña dosis de buena voluntad. Requiere una constancia, un propósito muy firme, que a veces, ¿no? Parece que bajamos un poquito los brazos. Por lo menos a mí, es mi experiencia. Y después en cuanto a ustedes, tienen que seguir con lo que les guste, no, eh, o sea, no se juzguen porque no entienden algo o no se juzguen porque interpretan algo equivocadamente, porque bueno, la vida misma se encarga de ponernos donde nos tiene que poner y que estemos donde tenemos que estar y en el momento y escuchando lo que tenemos que escuchar, o sea, todo es perfecto en el fondo, así que no hay que hacerse mucho problema. Bueno, Celey dice que el sabio ríe espontáneo. Sí, yo también percibí eso en César. Si él tiene una risa muy, es espontánea. Es que cuando recién, cuando despertás, es que te reís de todo. Pero no reírte burlonamente, te reís, porque realmente es de risa. Yo la verdad que aún no considero, por ejemplo, en mi experiencia, sentirme que he despertado, porque la verdad que hay cosas que no me dan risa todavía. Por más que hay días que nos reímos mucho entre nosotros y todo muy lindo, pero a veces no me da risa muchas cosas de mi experiencia y sé que son mías y eso me da menos risa todavía y digo, ¿no? Porque otra vez me atrapa el juicio. Es así, no, es el juicio. Claro, claro. Sí, sí, claro, que no sea burlona, claro.
la verdad yo todavía, capaz que en algún momento termino coincidiendo con vos, Alex, no sé. Por ahora no. Eh, por ahora no. Por ahora me enfoqué más en la parte, o sea, los conceptos que está trabajando, ¿no? O sea, a ver si capto, pero yo te digo que para mí es muy difícil porque me parecen conceptos muy difíciles. Ya me parece difícil el curso, imagínense en esto, mucho más difícil. Hola Jorge. Claro, bueno, pero ves, como dice Nubia, a ella le gusta Sergi Torres. Igual me pones Sergi Torres y yo salgo disparando. Porque a mí, ahí sí yo percibo lo que Alex percibe en César. No me gusta, no me gusta. Nunca me gustó, ¿eh? Desde que empecé a estudiar el curso, nunca. Pero son cosas, ven, que tienen que ver con... Por eso les digo, esto es así. Que a uno le guste comer helado de chocolate y al otro le gusta de frutilla, no hace nada en la... En la... O sea, en lo que estamos trabajando. ¿Qué importa? O sea, no importa lo que hagan los personajes. Pero hay en el fondo hay una compatibilidad de caracteres o de ciertas preferencias que tenemos los personajes que parece que nosotros coincidiéramos con ciertos personajes y con otros no. Y ahí fíjense en que es en donde nos confundimos y es el mayor obstáculo para el perdón. Porque muchas veces nos cuesta perdonar aparentemente a otras imágenes justamente porque otros no se comportan o no hablan o no dicen como a nosotros nos gustaría. ¿Mm? O sea, por ejemplo, Nubia le gusta Sergi Torres y bueno, le gusta Sergi Torres, que lo escuche. O sea, a mí no me aporta nada. O sea, a mí no me aporta nada, no me gusta. Pero no por eso, o sea, yo me tengo que dar cuenta de que si yo lo juzgo, o sea, tengo que estar atenta a mis juicios hacia él, hacia el otro. No, o sea, lo que haga el otro, bueno, hace lo que hace. O sea, y bueno, que a mí no me guste no significa que el hombre no tenga buena voluntad y no sea bueno en lo que hace y lo que sea, qué sé yo. Pero a mí no me gusta, eso no significa, ¿no? O sea, yo cuando les recomiendo algo no es que les diga, es este, no, yo o sea, les recomendé a César porque me pareció que no era lo que se vende por internet. ¿Mm? O sea, no era eso. Pero bueno, son apreciaciones, nada más. Claro, claro, como dice Celey, hay mucha falsa humildad y se malinterpreta. Pero bueno, no emitamos juicios, ¿por qué no? Ajá. Sí, bueno, pero capaz que porque Connie, mi personaje es así, o sea, yo soy así desde que chiquita, no es que ahora porque estudié el curso, pero también tengo la otra parte, mi personalidad, como digo, todos tenemos el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, ¿m? Mi parte oscura, que es la que justamente es donde yo trabajo el perdón, que justamente me la reflejan esas imágenes donde yo no quiero mirar. ¿M? Y bueno, agradezco que pude tomar conciencia de que eso también es mío y que bueno, que tengo que pedir ayuda para integrar esa parte, que es la que me provoca esos estados de tristeza, ¿no? Como a todos. Es que estamos en el camino así. Y ver eso es el tema, ¿no? Y esto de preguntar, ¿no? Por ejemplo, como decía Alex, ¿no? Eh, claro, sí, sí, como dice Connie, también que agarrar lo que sirve y lo que no lo suelta. Esto de preguntar, ¿no? Preguntarle a otro, a mí, por ejemplo, como que me cuesta bastante, porque a veces hasta no sé ni cómo preguntar,
porque digo, me parece como una tontera lo que mi problema, ¿no? Y ese también es otro problema, porque a veces uno se enfoca más en los problemas de otros y escuchar a otros y, y no que los demás lo escuchen a uno. ¿M? Entonces, por eso, son muchas cosas. Este camino, como decimos siempre, ¿no? No es de rosas. Y en cuanto a dónde enseñar, es que es lo que me gusta, porque lo que hice siempre, o sea, toda mi vida trabajé o sea, mi trabajo aquí aparentemente fue así, y entonces me gusta, pero también soy consciente de que me lo estoy haciendo a mí, me lo estoy dando para mí también, que yo soy parte de ustedes, porque no estoy en ninguna iluminación ni despierta para nada. Por eso les digo y sería como que los consuelo, sintiendo paz. Los consuelo a ustedes y me autoconsuelo en que, bueno, que hay que ser pacientes en este camino porque a veces parece que sí y después resulta que no. Nos damos cuenta que no. Por eso siempre les hablo esto de no engañarnos. No vale, no sirve para nada. ¿No? Es perder tiempo. Pero bueno, capaz que yo ahora lo estoy escuchando a este muchacho y después mañana digo, ay no, ya no lo quiero escuchar más, me cansé. ¿Entienden? O sea, no se sabe. Por eso no hay que eh, apegarse, ¿no? A las cosas. Sí. Bien, ¿seguimos? Bien. Esta pregunta, ¿no? ¿De quién elegiría la debilidad, ¿no? Que proviene del daño, en lugar de elegir la abarcadora esa fuerza de la mansedumbre, ¿no? Porque, bueno, esto ya lo dijimos el otro día, pero esto de ser mansos, ¿no? A veces lo confundimos con ciertos comportamientos, ¿no? Porque yo creo que esta mansedumbre que se refiere el curso es esa mansedumbre en la mente, ¿no? Que tengamos una mente tranquila, siempre quieta, ¿no? No solo que seamos mansos en las acciones, que igual si en nuestra mente hay mansedumbre vamos a ser mansos en nuestras acciones, pero no siempre es lo que sucede, ¿no? Pero acá la reflexión es si realmente nosotros elegiríamos esto en lugar del daño, ¿no? Y el daño, recordemos que no es que daño a lo que se refiere en el mundo que hacemos daño, sino hasta el propio daño que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Cuando elegimos este sistema de pensamiento de la demencia. El mundo siempre entiende la debilidad y la fuerza al revés. Y fíjense en que es así. O sea, debilidad es que somos como, lo asociamos como que somos débiles en todo aspecto, corporalmente, que no tenemos capacidad, ¿no? El mundo lo ve así. Dicen, ay, esta persona es débil. Y la fortaleza es como que está representada por ese que, bueno, que es fuerte y que es valiente y que afronta todo, ¿no? Pero nosotros lo entendemos al revés. Y ahora les digo por qué dice aquí lo que lo entendemos al revés. Nosotros creemos que lo que nos protege es nuestra fuerza física o mental, ¿no? Del mundo. Imaginémonos cuando todavía no tenemos este entrenamiento que estamos haciendo ahora. Cuando digamos estábamos peor que ahora, ¿no? Es como que yo me he visto muchas situaciones en mi experiencia en que, por ejemplo, me estaba pasando una situación de mucha crisis, mucho dolor, y yo me recuerdo que me decía a mí misma, ay, no les voy a demostrar a los demás que estoy sufriendo. Ahora me río, pero en ese momento no me daba risa. Me voy a hacer la que estoy feliz y que estoy recontenta para que los demás no se den cuenta, porque la envidia después de verme así, o al contrario, se van a alimentar de mi desgracia. O sea, pensaba cosas,
¿no? Que fíjense, es que como personas, como individuos, nuestra mente actúa así. Si yo me muestro débil, los demás se van a aprovechar de mí, ¿no? Por eso esto de verlo al revés, ¿no? Solo el ego podría creer que tiene que ser protegido de un mundo. A los ojos del mundo Jesús se veía débil porque no se defendió y terminó en una muerte denigrante, ¿no? Pero el mundo miraba todo al revés. O sea, en el ejemplo de la crucifixión que vivimos a nivel colectivo, ¿cómo es la imagen de Jesús? Que era débil y que se dejó crucificar, ¿no? Yo he tenido muchas situaciones en mi experiencia en las cuales me he visto otras personas que me decían, pero Silvina, me decían, no te tenés que dejar, ¿no? Como diciendo, pareciera, ¿no? No seas tonta, no dejes que se aprovechen, ¿no? Y eso formó parte siempre de mi experiencia, de plantearme, porque ¿qué pasa? Visto desde el ego, parece ser que si nosotros somos muy dados o muy naturales, así, pareciera como que los demás, ¿no? Se fueran a aprovechar de uno. Pero en realidad no es así, en el fondo. Porque eso es porque lo vemos con el sistema de pensamiento del ego que nos dice que estamos separados. Pero en el fondo no es así. Porque la crucifixión de Jesús no representó lo que nosotros pensamos como egos separados, o sea, como individuos. Para nosotros, claro, es terrible. Él se dejó crucificar, no se defendió. Tendría que haberse defendido. O cómo puede ser que él, teniendo el poder que tenía de sanar y todo su poder, ¿no? No pudo evitar que le sucediera eso, ¿no? Claro, porque lo vemos todo desde los cuerpos, ¿no? Desde los cuerpos. Pero como su lección, o sea, lo que él quiso demostrar, no tenía que ver con lo de los cuerpos, sino que justamente todo lo contrario, de que no somos un cuerpo, y que la lección era, enseña amor, pues eso es lo que eres, entonces si lo miramos desde ahí, ya cambia todo, ¿no? Ya, fíjense en que ya no lo estaríamos viendo de la misma manera, ¿no? Por eso todo este problemilla que hay en las religiones, ¿no? De cómo se lo considera a Jesús y bueno, de su imagen y todo este tema. Sin embargo, la verdadera fuerza proviene de la aceptación tranquila del amor de Dios dentro de nosotros, ¿no? De lo que nos habla constantemente el curso. Wapnick le llamaba el centro tranquilo. A él una vez le hicieron un reportaje, ¿no? Que se llama así, el centro tranquilo. Y es ese punto en nuestra mente en donde, por eso esa es la verdadera paz de la que habla el curso, esa paz que está más allá de todo entendimiento, donde puede estar sucediendo algo aparentemente terrible ahí fuera, ¿no? Como una crucifixión, por ejemplo, o un tsunami, un terremoto, o algo que nos pase en nuestra vida aparentemente personal, que nos pasa algo doloroso, bueno. Y sin embargo, poder permanecer tranquilos. Esa es la verdadera fortaleza. Por eso es diferente a cómo la ve el mundo. Fíjense en que el mundo la asocia con otras cosas, diferente a como la estamos viendo ahora, ¿no? Eso es lo único que nos puede dar seguridad. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos inseguros? En este mundo, lo más normal es sentirnos inseguros con respecto a todo. Esa sensación de incertidumbre que nos asalta. No sé si a ustedes les ocurre, pero a mí me ocurre a diario. No, a veces no tantas veces, a veces pocas veces al día.
pero a veces tengo días que me sucede mucho tiempo, muchas veces, y lo observo porque es como un sentir que me viene de con respecto a todo, eh, de que, ¿qué va a pasar? De inseguridad. Es una inseguridad que obviamente está asociada a esta identificación conmigo, ¿no? Porque en realidad, ¿qué me puede pasar? Si yo recordara quién soy, no me podría pasar nada. Pero, ¿cuántas veces nos olvidamos de quiénes somos, no? Ajá. Claro, claro, perfecto. Lo que dice Celey está muy bueno. Yo lo voy a leer para todos porque, claro, obviamente, para los que después ingresen o lo vean después porque ya sabemos lo del chat de YouTube, ¿no? Ella dice que a veces a ella le dicen que tiene que luchar, no te rindas, lucha, ¿no? Esforzate. Y ella siente, ¿no? Que tiene que rendirse, que no quiere nada y no contesta nada, ¿no? Y eso los demás parece ser como que lo perciben que ella es débil y que es así, es que visto como lo ve el sistema este de separación, vamos a llamarle el sistema del mundo, el de la separación, está visto así. Están mejores catalogadas aquellas personas que se demuestran luchadoras, que nada las vence, que nada las afecta, ¿m? Que nada les duele, ¿no? Parece ser como que lo asociamos con una ser sensible, con ser tonto o ser desválido, ¿no? Como que, o sea, fíjense en todos los juicios que tenemos. Y les voy a decir algo ahora que estoy leyendo esto que dijo Celey y me acordé, que justamente se lo escuché a este César, pero van a ver que les va a ayudar, porque la verdad que a mí me ayudó bastante. Él hablaba de 3 tipos de personalidades en el camino espiritual, ¿no? Y de cómo cada tipo de personalidad puede acceder, digamos, a este despertar o a bueno, darse cuenta de que uno es el sí mismo, ¿no? De quién uno es realmente, ¿no? Y él hablaba que estaban los del tipo intelectual, los del tipo emocional y intelectual, emocional y los que son, ¿cómo se llaman? Las personas que son muy activas, ¿no? Que son muy inquietas. Entonces, de acuerdo a los tipos de personalidad, de temperamento, digamos, que tenemos, ¿no? El que es muy emocional, ¿no? Que es muy, sí que es muy emocional, no puede trabajar, por ejemplo, la autoindagación, ¿no? Porque le cuesta mucho, no puede llegar por ese camino. Entonces a ese, justamente, le resulta el rendirse. El que se le diga, bueno, a ver, rendite. La rendición es un camino que lo ayuda a poder, eh, eh, a ver, observar este sistema de pensamiento, ¿no? O sea, ponerse en el testigo que observa, ¿no? Desde una actitud de rendición. El que es de mucha acción, o sea, que es muy activo, ¿no? Que no para, esas personas que no paran nunca, tipo más o menos como yo, que parece que tuvieron, ¿no? En el traste a veces. Los que son de ese temperamento, ¿no? Tienen que trabajar con el no soy el hacedor. No soy el hacedor. O sea, enfocar ahí la mente. Eso los ayuda. Para trabajar el testigo, ¿no? El observador. No soy el hacedor. El emocional es rendirse. El activo es no soy el hacedor. Y el que es muy intelectual le viene perfecta, le cuadra
la autoindagación, esta Dvaita, de justamente observar la mente, porque como están muy en la mente, observar la mente y hacerse la pregunta, ¿quién es el que experimenta esto? Yo. ¿Quién soy yo? O sea, le funciona como más sencillo. En el fondo, todos, por más temperamento, cualquiera de los tres temperamentos, vamos a terminar trabajando la autoindagación todos, porque en un punto, en realidad, lo que tenemos que hacer es descubrir al ladrón, o sea, al ego. Pero bueno, fíjense en los tres caminos, ¿no? Hola María, los caminos diferentes. Por eso a veces, eh, justamente hablando de los juicios, hay personas que juzgan a otras personas, y más especialmente porque parece loco, pero justamente en el camino espiritual es donde más plagado de juicios estamos. A veces un ego que no está en lo espiritual es un ego un poquito más dulce. Aunque no sé si existe eso, pero bueno, es una manera de decir que otro que está espiritualizado. Y entonces, atrapados en los juicios, le decimos al otro, no, pero vos lo que tenés que hacer es esto, vos tenés que hacer así, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día, ¿no? Me preguntaba, sí, está muy bueno eso. Yo después yo me lo voy anotando, yo les cuento, porque ayer estaba hablando con Silma por el Messenger y le decía, mira, a mí lo auditivo no me queda nada. Es como que me dicen una cosa y al rato me preguntas, ¿qué me dijiste? Y me olvidé. No tengo memoria auditiva, tengo memoria así, escribiendo y leyendo, me queda más. Porque también tenemos esa manera. No todos aprendemos de la misma manera mediante los mismos sentidos. Hay unos que son más visuales, otros más kinestésicos, otros más auditivos. O sea, por eso somos todos la misma mente. En el contenido, somos todos el mismo, pero en la forma somos diferentes. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso amar parece tan difícil, porque parece ser que amamos a aquellos que nos muestran lo bueno que hay en nosotros. Pero el que me muestra lo malo que hay en mí, ese no lo puedo amar. Y ahí, entonces si no amo todo, no estoy en la unidad. Por eso este camino lo abandonan muchos y dicen que no sirve, pero es que en realidad es lo único que sirve, amar. No hay otro camino, no hay otro. No hay fórmulas mágicas y cositas. Pueden ser cositas que duran un ratito, pero hasta que no sienta que amo todo, no lo voy a trascender todo. No puedo, no, es imposible, es imposible. Les contaba que yo lo voy anotando y después, bueno, de lo que capto, ¿no? Y que sé que nos puede servir a todos, después se los comparto, pero todavía estoy tratando de captar un poco. ¿Quién vino? Gloria. Hola, Gloria. Bien. Entonces, estamos en el tema de Jesús. Dice, desde la posición del cuerpo y el mundo, todo, dice, se ve exactamente por lo que es. Ve los frágiles que intentan mantener lejos de nosotros la luz de la verdad. En realidad, hola Marcela, son velos frágiles. Fíjense. A veces a mí me pasa, ¿no? Son instantes, así, que pasan así. Que digo, pero la pucha, estoy atrapada en una preocupación mental por algo que la verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, ahí nos damos cuenta que estamos mirando con el espíritu. ¿Ven? No es algo tan, que no sé qué, que hay que invocarlo al Espíritu Santo. No. Es una comprensión que te viene. Otra vez me estoy separando.
otra vez estoy dudando de aquel. Es decir, estoy dudando de mí. ¿Ven? Cuando lo referimos todo hacia nosotros mismos, es una gran ayuda, es una gran ayuda. Porque todo juicio que emitimos hacia el otro es un juicio hacia nosotros mismos. Por eso duele vernos en el espejo, ¿no? El espejo, pero no porque el espejo, ¿no? Por el asunto este de los espejos y todo eso. Vernos en el espejo porque me estoy viendo siempre, me estoy viendo todo el tiempo. Si el mundo me está mostrando quién soy, o quién me creo que soy, más que quién soy. ¿Quién creo que soy? Ese concepto que tenemos cada uno de nosotros mismos, al cual estamos tan aferrados y defendemos a capa y espada. Por eso es importante, ¿no? A veces nosotros estamos muy atrapados y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Esto es algo que lo tenemos que descubrir solos. Que nosotros estamos plagados de creencias y que nos creemos todo lo que nos dicen y que no escuchamos a nuestro verdadero maestro. Y hay que de a poquito darse cuenta. A ver, ahora me estoy creyendo esto. A ver, ¿por qué me lo creo? A ver, ¿porque lo dijo fulano? ¿O realmente es mi experiencia? Porque nosotros podemos leer el curso y podemos estudiar todos juntos, ¿no? Y está bárbaro que hagamos esto porque es como una manera de ayudarnos mutuamente. Pero eso no significa, ¿no?, que mi experiencia o la experiencia de aparentemente usted vaya a ser la misma. Puede ser totalmente diferente. Y no tiene nada de malo, ni nada para juzgar. Porque yo voy a aprenderlo cuando lo experimente. Por eso lo tengo que llevar a la práctica. Lo tengo que poner en práctica. Si no, es algo que no sirve para nada, ¿no? Por ejemplo, si yo no me doy cuenta de que estoy atrapado en las creencias, por más que venga otro y me lo diga, o escuche 50 videos de YouTube que me dicen eso, pero yo jamás me detengo a observarme, que estoy atrapado en muchas creencias y que estoy defendiendo muchas creencias, no me voy a dar cuenta. Porque el darse cuenta tiene que ver con uno mismo. Uno se tiene que dar cuenta. Por eso es un camino hacia adentro, ¿no? Hola Marcela. No sé si me expresé bien en esto de las creencias, porque a veces es un poquito delicado el tema, ¿no? Es como que a veces, como no lo podemos ver, es como que a veces parece chocante, pero es que son solo creencias en las que estamos atrapados. No podemos verlas. Dice: por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Voy a leer desde la 7, porque si no me quedó como que no se entiende nada. A ver, voy a leer desde la oración 7. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Y ahora van a ver lo que explica, ¿no? Porque acá hay un punto clave, ¿no?, para que reflexionemos hoy. La única verdad, la única realidad, es la mente de Cristo y la mente de Dios. Y dentro de esa mente no puede haber un pensamiento de separación o un pensamiento de ataque. ¿Se acuerdan ayer cuando estábamos en el Zoom? Que estábamos viendo esta diferencia entre lo que es realidad y lo que es ilusión. Claro, lo que el curso nos está diciendo, que lo único real es que es el cielo, el conocimiento, o sea, Dios. Y esa mente
con esa mente de Dios que creó a ese Cristo, que nos dice el curso, es solamente una. No son dos. En el cielo, o sea, en el estado mental de cielo, de unidad, de conocimiento, no hay percepción. No hay uno que conoce al otro. Solo me puedo conocer a mí mismo, en mi propia naturaleza, como quien soy realmente, ¿no? Por eso acá lo aclara él, ahí solo radica la verdad. Es que es la única verdad que hay porque la verdad es una. Mañana, vamos a ver si podemos estudiar este que dijimos el viernes, de las leyes del caos, porque ahí vamos a poder ver cómo funciona esta mente, ¿sí? Es solamente observándola que vamos a ir trascendiéndola. Y ahí justamente Jesús explica justamente cómo funciona esa mente. Esas 5 leyes que la verdad, que bueno, que quizás están sucediendo todo el tiempo, y si no le prestamos atención, no nos damos cuenta de que es así, de que es en eso donde estamos aprisionados, ¿no? Todos estamos creyéndonos que esto es un caos, pero nos damos cuenta que es nuestro propio caos interno, el que estamos viendo ahí fuera, ¿no? Bien, ahí no voy a decir tanto no, porque a cada rato digo no, no, bueno, ustedes díganme si digo mucho no, porque después me doy cuenta que estoy diciendo mucho no. Digo no, no a cada rato. Bueno, no sé, me agarró el tic. Bueno, y si no digo bueno. Dentro de esa mente no puede haber un pensamiento de separación. No puede haber un pensamiento de separación. En la mente una, porque solo es una, unida. Bien, ahí no puede haber. Entonces eso significa que esos pensamientos vinieron de una mente inexistente. Fíjense. Los pensamientos reales, vieron que hay una lección, ¿no?, que nos habla, creo que esa ya la hicimos, me parece, de nuestros pensamientos reales, que son los que pienso con Dios. Esos pensamientos no son pensamientos de separación y ataque en absoluto. Me hablan solo de unidad. Pero esta mente, o sea, la otra mente, ¿no?, esta mente que se cree separada, la mente que el curso le llama mente errada, mente ego, esa mente no existe. O sea, una mente que no existe tiene pensamientos que no existen, que no son reales, ¿no? Fíjense que ahí está la clave, ¿no? Bah, nos lo decimos todos los días, pero no tenemos que decir todos los días porque mañana ya no olvidamos vuelta. Dice, y una vez que está claro que no hay pensamientos malvados en mí, miren, esto que hablábamos hace un rato, de los juicios. Una mente inexistente que tiene pensamientos inexistentes a los cuales esa misma mente juzga como malvados, como pecaminosos, etc, etc, etc. ¿No? Hola Ángela, ¿podemos reflexionar en esto? Fíjense, vamos a tomar un instante. Cada juicio que emitimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos esto del segundo juicio, ¿no? Porque a mí me gusta que nos machaquemos y que vayamos para atrás y volvamos, porque como tenemos la suerte de que compartimos siempre los mismos, entonces, bueno, ya nos conocemos y podemos recordarnos, ¿no? El segundo juicio, decía Wapnick, que es justamente ese juicio que no podemos atravesar o no podemos poner observar para poder pasar del primero al tercero, que es poder ver unidad, o sea, o ver todo, o sea, o con esa mente comprensión, que entiende que todo es o una expresión de amor o un pedido de amor, ¿no? Ese segundo juicio es justamente lo que estamos diciendo ahora de vuelta,
estoy atendiendo a unos juicios que en realidad no tienen validez, o sea, que no significan nada, pero que desde esta mente con la cual estamos todos identificados, le damos mucho valor. Y fíjense, ¿no? ¿Cómo es lo que nuestra mente hace todo el tiempo? Y eso justamente es donde tenemos que enfocar para practicar el perdón. Porque si no enfocamos ahí, en que siempre nos estamos juzgando por lo que pensamos, ¿no? O lo que piensan otros, o cómo se comportan otros, o que si los otros hicieron lo que debían hacer o no lo hicieron como debían haberlo hecho, ¿no? Es la moneda corriente. A mí también me pasa todos los días. Me encuentro y me observo a mí misma diciéndole a otros lo que yo opino y me parece que mi juicio es muy válido. Y como el otro no piensa lo mismo que pienso yo. Y eso ya me pone a la defensiva. No estoy observando, o sea, no estoy dándome cuenta que esos juicios no tienen ningún valor para poder pasar al tercer juicio y poder perdonar. No, me quedo estancadita en el primero. Porque yo le quiero dar mucho valor. Fíjense en cómo estamos, ¿no? Cómo estamos de aferrados a los juicios, ¿no? Que no son nada, pero nosotros le damos realidad. Hola, Silvana. Ah, sos Irene. Ajá, bien. Ah, de yoga. Amanecer ser. Bien. ¿Dónde queda eso? En España, ¿no? Gramuglia. Debe ser de España. Yo no me suena de acá. Bien. Bienvenida. No me acuerdo si estuviste alguna vez acá con nosotros, pero bueno, por la duda te digo bienvenida porque no me acuerdo. Bien. Entonces, solo hay una creencia de que hay pensamientos malvados en mí. ¡Pum! Se hizo la luz. A ver, es una creencia de que hay pensamientos malvados en mí. Ah, sos nueva, bien. En realidad no hay pensamientos malvados en mí, o sea, en mí ni en ustedes, ¿no? Que somos el mismo. Pero fíjense en cómo el juicio está como ahí, como agazapadito. Ah, sí. Ese pensamiento es malvado. No debería haber pensado esto. Soy un pecador. Ya me siento culpable. Merezco castigo. Fíjense en que la mente está haciendo todo el tiempo eso. Ah, de Buenos Aires. Ah, mira. Ah, no, Gramul es tu apellido, debe ser. Claro. Ah, mira, ¿de qué parte sos de Buenos Aires, Silvana? O Irene, va, Irene. Después decime. Bien. ¿Vemos el movimiento de la mente como está siempre en ese bucle? Eso es lo que tenemos que descubrir. Sin juzgarnos, como vimos el otro día en ese cuadrito, que ahí nos quedamos todos sin juzgarnos. Por eso el curso dice, mirar al ego sin juzgar. ¿Y qué es lo que hacemos una y otra vez? Mirar al ego y juzgarnos, mirar al ego y juzgarnos. Bueno, y cuando decimos al ego no es que miro solo mi ego, porque obviamente que hay un solo ego, o sea, el ego de cualquiera. No podemos, es como automático, y ya lo dijimos. En este mundo, que es el mundo de los juicios, no vamos a parar de juzgar nunca, porque es el mundo de los juicios. Lo que tenemos que practicar es no juzgarnos por los juicios que emitimos. Ser conscientes que los estamos emitiendo, no negarlos, pero no juzgarnos. Fíjense en que parece una contradicción, ¿no? Ah, de Ballester. Queda lejos de donde yo vivo. Eso, sí. ¿Ven? ¿Ven que ese paso parece sencillo,
pero es el que es el más difícil. Va, por lo menos a mí me resulta más difícil, ¿eh? Porque siempre me doy cuenta que me estoy dando con el palo, otra vez, que me estoy machacando. Otra vez lo hice, ¡ay! Otra vez. ¿Mm? Y ahí es justamente donde tenemos que trabajar, en esa parte, en ese segundo juicio, que parece que es el paso que si no damos, no podemos pasar al otro. Pero automáticamente fíjense en que hacemos eso, que nos juzgamos por juzgar. ¿Mm? Entonces, es una creencia de que hay pensamientos malvados en mí. Si solo es una creencia, entonces no hay pecado, no hay culpa y no hay miedo. Y por lo tanto no hay necesidad de defenderme construyendo una fortaleza, que esa fortaleza, ¿por quiénes están representada? Acá, en la manifestada, acá en el mundo. Por el cuerpo y por el mundo. Yo uso, quien yo soy, esta mente, ¿no? Que ahora estoy identificada con un cuerpo y con un mundo, los uso para defenderme de mi propia mente, de mi propio ataque. Porque no me doy cuenta de que me lo hago a mí misma, ¿no? Siempre parece ser que el ataque viene desde fuera. ¿Mm? Eso es donde estamos todos. Ah, partido de San Martín. Sí, sí, está muy como a 2 horas o 3 de viaje desde casa. Re lejos. Estamos lejos. Pero bueno, estamos no tan lejos como estamos con otros amigos que son de otros países. Y vamos a leer ahora. Ah, no, parece que ya lo leí yo, el 9, ¿no? Sí, el 9 ya lo leí. Esperen que leemos el 9 y ya pasamos al otro, porque ya ahora nos toca el júbilo. Cuando el curso habla de libertad o libre albedrío, hay dos maneras de entenderlo. Dice que en el nivel del mundo, acá, el libre albedrío, la libertad, ¿no? La elección entre Dios y el ego, una vez que hemos creado un mundo de dualidad, no nos queda otra más que, ¿no? Como lo que decíamos, que parece que yo elijo entre el sistema de pensamiento del ego o el del espíritu. No me queda otra. Porque nuestra mente está aquí, en la dualidad, ¿no? En realidad, elegir entre esos dos sistemas de pensamientos en nuestra mente es lo único que nos ayuda en este camino. Tomar conciencia, ¿no? De que soy el tomador de decisiones, el que está observando estos pensamientos en mi mente, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí, en esta aparente experiencia que nosotros le llamamos, ¿no? Por más ilusoria que sea, no tenemos que negarla, es nuestra experiencia. Pero en realidad, en el estado de cielo, no se puede elegir nada porque solamente hay una mente, la mente está unida, así que es imposible elegir. La idea de elegir, por eso el curso nos dice, ya que crees que eliges, elige paz. Ya que crees, ¿ves? Creemos que elegimos, pero no elegimos nada en realidad. Pero como nosotros creemos que elegimos, en el nivel de la mente la libertad es voluntad. Significa que solo la voluntad de Dios es libre. A pesar de todos los intentos del ego por encarcelarla, el sistema de pensamiento del ego es un intento de encarcelar la voluntad de Dios y por lo tanto también encarcelar nuestra propia voluntad. Fíjense en que el curso nos habla mucho esto de la voluntad y nos lleva tiempo entender lo que es a mí por lo menos me llevó un montón. No sé todavía si lo entiendo bien, pero a mí lo que me ayudó mucho es entender, ¿no? Que es una mente dividida entre un consciente, un inconsciente, ¿no? Todo lo que está negado y este poquitito que es donde pareciera que yo estoy ahí observando y donde proyecto toda mi culpa, ¿no?
nosotros somos la conciencia, pero como estamos identificados con esta mente inconsciente dormida, en este momento nosotros le llamamos consciente a lo que sería la conciencia aprisionada por el inconsciente. Nuestra conciencia está aprisionada por esta mente inconsciente. Por eso nos sentimos que nuestra voluntad no fuera libre. Y el curso lo dice. Por eso creo que hay una voluntad que se opone, porque tenemos una mente dividida. Pero es que en realidad solo hay una voluntad, que es la voluntad de Dios, porque lo real, ¿se acuerdan? Es la mente de Dios y Cristo unida. Esa es nuestra realidad. Ese es el ser que somos todos, que compartimos. Pero ¿qué pasa? El curso usa muchas páginas para mostrarnos que nosotros creemos otra cosa. No estamos identificados, como dice acá, con una voluntad aprisionada. Por eso nos sentimos impotentes. Sentimos que queremos tales cosas. Creemos que Dios no nos escucha, que la vida va en contra nuestro. Sentimos esa gran oposición. Por eso el curso me dice, no, el significado del amor no te lo va a enseñar este curso, porque amor es lo que vos sos. Lo que tenemos que hacer juntos es derribar los obstáculos que pusiste en tu mente al recuerdo del amor que sos. Y claro, ese camino de derribar los obstáculos es esto. Es darme cuenta que mi voluntad se hace. Pero mi voluntad se hace cuando reconozco que mi voluntad y la de Dios son una. Solo así se hace. Mientras yo sienta que estoy en oposición, que Dios quiere una cosa y yo quiero otra, no estoy amando. Porque el amor no se opone a nada, o sea que otra vez, cada vez que me dé cuenta que estoy en oposición es porque no estoy amando. Es fácil, si no, nos entrenamos en eso van a ver como enseguida vamos a volver. No vamos a querer seguir enredados en el bucle de la complicación y de la separación, pero tenemos que querer. Por eso el curso utiliza mucho esta palabra, ¿no? Voluntad. Y nos muestra que nuestra voluntad, creemos que nuestra voluntad está aprisionada, pero en realidad no lo está. Hola Beatriz. Ah, de Paraguay. Bienvenida. Tenemos otra amiga Beatriz por ahí. Por el grupo ahí donde estamos todos reunidos. Como Marcelas, que tenemos varias también. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Voy a leer otro pedacito antes de pasar a lo del júbilo. La expiación enseña que no podemos estar en prisión. Cuando acepto la expiación, no puedo estar en prisión. A mí nos salió con versito y todo. Expiación o prisión. Cuando acepto la expiación, o sea, que me doy cuenta que la separación jamás pudo suceder en mi mente, ¿no? Me doy cuenta que no estoy prisionero del mundo. Es imposible. Solo puedo sentirme aprisionado si yo creo que hay una voluntad que se opone a la mía. Si no, es imposible. Si no hay separación, no puede haber prisión. Hay prisión cuando yo no acepto la expiación, cuando prefiero la separación, ¿no? Que es lo que hacemos a menudo, ¿no? Hola Jesús. Este Jesús, bueno, siempre nos alegra con sus chistes. Sí. No, pero ese se refiere a otra voluntad. Esa es la que llamamos acá en el mundo la fuerza de voluntad. No, la que habla el curso es diferente. El curso nos dice, utiliza ese término voluntad más como un deseo, como un querer, ¿no? Por eso siempre habla decidir. O sea,
Fíjense en decisión, querer, voluntad. Son términos que nos aparentan, ¿no? Como que nos motivan a una acción, pero no una acción en la forma, sino una acción en nuestra mente, ¿no? A tomar una decisión. Pero bueno, son términos que nosotros nos estamos familiarizando, porque hasta que captemos y hagamos todo, digamos, nos cierre y nos cuadre, todavía falta. Bueno, por lo menos a mí me parece que sí. Entonces, dice, no podemos ser liberados de la prisión porque nada ha sucedido. Pero claro, como yo creo que algo sucedió, que fue terrible, encima, que pequé, somos todos pecadores, entonces creo que estoy aprisionado. Mientras crea que algo sucedió, o sea que hemos roto el cielo, o sea que hemos pecado, y obviamente que no vamos a poder sentirnos libres. Solo creo que mi voluntad ha sido encarcelada, y cuando me despierte del sueño me daré cuenta de que estar en prisión fue solo un sueño. No estábamos presos. Estábamos gritando, ¿cómo es? Que gritan los que están en la cárcel agarrados de los garrotes. Bueno, no me sale ahora la palabra. Pero está agarrados así, ¿no? De los garrotes. Bueno, metafóricamente, ¿no? Y en realidad no hay ninguna cárcel. Es una cárcel mental. Martina. Ah, Martina también me suena que sos nueva, ¿no? Martina, no te vi nunca. A Marcela sí. Marcela yo te saludé arriba, ¿no? Porque saludé a varias Marcelas y ya me confundí a qué Marcela saludé a quién no. Bien, y ahora viene esta característica del Maestro de Dios, el júbilo, que no hay que confundir con lo que es júbilo en el mundo a lo que es el júbilo que nos está hablando, que conocemos aquí, con lo que es el verdadero júbilo, ¿no? Voy a leer toda la característica del júbilo y después hacemos la aclaración, así no paramos tanto. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. Fíjense que cada característica va encastrando la otra, ¿no? Como estas muñequitas, ¿vieron esas ¿cómo es? Me acuerdo, de Rusia, ¿no? Las mamushkas, esas, las chiquititas que se meten así, una dentro de la otra. Una dentro de la otra. En realidad, la gran característica es la confianza, porque hasta que no alcanzamos la confianza, no desarrollamos la confianza, se nos dice que estas características digamos, no se expresan, no las experimentamos, ¿no? Necesitamos primero la confianza. Ajá. Reclaman libertad, sí. Ah, te saludé, ¿viste? Ah, ustedes díganme, porque vieron a mí, se me va. Ah, por ejemplo, ahí vino Deila. Deila, bueno, por ejemplo, de México. Bienvenida, Deila. A Deila no la saludé. Bien. El júbilo, vuelvo a repetir, es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. Miren esta frase. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. Cuando alcanzamos esta característica, o sea, cuando experimentamos esto de la mansedumbre, es imposible sentir miedo. Los mansos no pueden sentir miedo. Saben que no pasa nada. Realmente no está pasando nada. Ya tenemos la certeza, ¿no? Cuando lleguemos ahí, ¿no? ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Y sí, ¿no? Si no experimentáramos dolor, no sufriéramos, sería imposible que no pudiéramos ser felices, ¿no? Están seguros de que son amados
y de que por lo tanto están a salvo. ¿Ven? Acá estamos de vuelta al tema que decíamos hace un rato, lo de la seguridad, esto de que nos sentimos inseguros en este mundo. Pero los que saben que son amados, ¿no? Sé que soy amado, ¿no? Esto tiene que ser una certeza, ¿no? Experimentarme como que soy amado. Si yo experimento como mente que soy amado, sé que estoy a salvo. Yo no me siento a salvo porque creo que no soy totalmente amado. Bueno, acá está otra vez Morena. Tienen que apoyar este acá. A ver, vení. Porque recién se quiso bajar. Ahí la subimos de vuelta. Ahí está. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña el ataque. O sea, fíjense en las asociaciones que nos hace acá el curso. Júbilo con mansedumbre. Pesar con ataque. Los maestros de Dios confían en Él, y ese Él está con mayúscula, y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Esa seguridad, ¿no? De sentir que vamos caminando siempre con nuestro maestro interno, ¿no? Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud. Es como esto que nos habla el curso, ¿no? De ese estado de gracia, ¿no? Estar en la gracia. Es una gratitud eterna, no una gratitud que ya se acuerdan que estuvimos. Hola Graciela, desde Colombia, bienvenida. No como esa gratitud, la del mundo, que agradezco porque me pasan cosas buenas y bueno, todo me va bien, entonces agradezco. No, esa gratitud de la que estuvimos hablando, que ya sabemos, ¿no? Que está relacionada. Esperen que se me enredó la perra con el cable. A ver, no, vamos a tirar todo. Espera. Esa gratitud que nos habla de que estoy agradecido porque sé quién soy. Porque sé quién soy. Esa es la verdadera gratitud. Esa es la que nos causa el verdadero júbilo. No la alegría esa mundana, ¿no? O sea, gratitud mundana, conocemos aquí. Y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. A ver, vamos a ver ahora qué dice sobre el júbilo, ¿no? Esta verdadera experiencia, ¿no? Que tiene que ver mucho con la gracia, digo yo, ¿no? Con ese experimentar la gracia. Cuando el curso habla de alegría o de júbilo, no se trata del significado de la alegría que le da al mundo. La alegría en este mundo es como nos sentimos cuando obtenemos lo que queremos. Desde el punto de vista del curso, la alegría sería la negación de lo negativo. Entonces, la única alegría real en este mundo es cuando realmente experimentamos la realidad de nuestro perdón. Eso es alegría. Todos estamos trabajando bajo esta tremenda carga de auto-odio y culpa. Miren, lo dice Ken Wapnick, ¿ven? Todos estamos trabajando con esta carga que sentimos en nuestras mentes de odiarnos a nosotros mismos y encima sentirnos culpables por ello. Creyendo que no merecemos ser perdonados, que no merecemos ser hijos de Dios. Todos llevamos esa tremenda carga con nosotros. ¿Cómo experimentar el júbilo
esa gratitud eterna, si tenemos esta carga en nuestras mentes? Es como medio imposible, ¿no? Cuando realmente reconocemos que literalmente inventamos todo esto, que Dios nunca dejó de amarnos y que nos perdonó siempre por lo que nunca hicimos, eso es alegría. Es la negación total y la ausencia y deshacer del sistema de pensamiento del ego que nos tiene atrapados en la culpa, el pecado y el miedo. Eso es alegría. Y este júbilo no tiene que ver con nada externo. Es eso que nos habla el curso de experimentar la dicha y la paz de Dios. Ese gozo interno, ¿no? Que no tiene que ver con nada de lo que ocurre ahí fuera. Hola, Zulí. A ver, ahí se me puso este cosito acá. Esperen que me está mandando notificaciones YouTube y me tapa todos los cosas. Sí, sí. No, la verdad que creo, no sé, no quiero hacer juicios, ¿vieron? Pero no se puede. Pero como este hombre explicó este curso, la verdad que yo no sé. Es como que te deja, porque hasta por momentos uno le causa bastante emoción, ¿no? Se termina como emocionando por las palabras que él dice, porque realmente este hombre experimentó el curso de milagros, no es ¿no? Porque si pudo explicar todo esto, porque realmente lo vivió. Si no, yo creo que sería imposible, ¿no? Ajá. Claro, sí, sí. Pero igual no se trata de lo que tenemos a nivel material, ¿no? O sea, porque por lo general nosotros, por eso digo, es como una línea muy sutil de estar en júbilo por ser, con S mayúscula, y el júbilo que experimentamos aquí en el mundo de que hoy estoy contento porque me pasó tal cosa buena, o bueno, o estoy de buen estado de ánimo, y bueno, hoy viva la pepa y mañana me quiero tirar abajo el tren. No estamos hablando de eso que tiene que ver con lo cíclico, anímico, sino con el júbilo verdadero. Ese júbilo por ser, ¿no? Sí, Wapnik es poesía, sí. Yo también coincido con Laura. Es como, además, la otra vez estaban, después si lo encuentro les voy a buscarlo, tendría que imprimir, ¿no? Para que lo leamos. Le hacían un reportaje también, una entrevista a Wapnik, en el que él contaba esto de Beethoven, porque vieron que él se inspiraba, o sea, bueno, digamos, sí, conectaba, ¿no? Con el Espíritu Santo en su mente, escuchando música de Beethoven. Y bueno, y justamente en ese artículo él explica que Beethoven, en sus últimos momentos de su experiencia aquí en el mundo, ¿no? Dicen que despertó, que tuvo un despertar Beethoven, a pesar de que había quedado sordo. Y bueno, y es como que él, bueno, usa mucho a Beethoven eh, y su experiencia aquí para hacer muchas analogías y todo eso. Bueno, tanto a Shakespeare también lo usa mucho, pero con Beethoven él tenía se ve que bueno, le gustaría mucho la música y justamente Beethoven sería su leitmotiv. Que bueno, obviamente la música es leitmotiv para muchos, pero a veces no. Específicamente él era Beethoven, ¿no? Y después, bueno, si lo encuentro les voy a... Claro, claro, no material. Claro, que eso es lo que nos cuesta, porque fíjense, tenemos que ser honestos y darnos cuenta que muchas veces nuestro júbilo depende de cómo nos va la cosa. Por eso hay día que decimos, ay, pero este día, qué día de porquería que me tocó hoy. Claro, porque pareciera como que solo nos contentamos
con, con lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Y lo que está pasando dentro, que justamente es lo que me está hablando de por qué experimento lo que está pasando afuera ahí. Eso nos indica que estamos todo el tiempo mirando hacia afuera, ¿no? Bueno, entonces la alegría es el estado natural, en realidad, de nuestras mentes. Si no hay daño ni ataque en mi mente, no puede haber culpa. Y no hay necesidad de sentir que tengo que ser castigado. Nosotros todos sentimos que merecemos castigo porque la culpa aflora una y otra vez, ¿no? Pero una vez que abandono el ataque, solamente puedo permitirme estar en el gozo pleno. Cuando abandono esos pensamientos de ataque. Cuando renuncio, ¿no? Como dice esa lección, ¿no? Puedo renunciar a mis pensamientos de ataque, ¿no? Hay una lección algo así, que dice algo así. Ah, sí, 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 sí. Yo coincido con lo que dice Laura. Por eso, ay, si me acordara el nombre de la página. Bueno, para mañana se los busco, porque la verdad que no me acuerdo bien. Pero estoy en un blog lo encontré, que está esa entrevista. Si mañana lo encuentro, les digo, aunque sea si no les digo el nombre de la página para que lo busquen. Pero ahí lo explica muy bien, sí, sí, que él, por eso digo, Wapnick ponía música, ¿no? Para inspirarse y conectar con el espíritu. Vieron que la música es como que nos moviliza a todos, ¿no? Bien, entonces dice, el curso nos ayuda a distinguir entre el dolor y el placer. Vieron que el curso tiene una parte donde habla de esto, de que nosotros no podemos distinguir y que aquello que nosotros creemos que nos causa placer, en realidad después nos va a causar dolor, o sea que para nosotros, sí, para mañana lo busco, Laura, voy a ver si a la mañana me acuerdo, aunque sea la página, porque no sé si lo podré, si lo puedo copiar y pegar, lo tenemos para leer, si no, no me deja la página, ponemos el nombre y ustedes entran y buscan. Bien. Esto del placer y el dolor, a nosotros, cuando el curso nos habla de esto, no lo captamos, porque para nosotros son dos cosas totalmente diferentes. Y el curso me dice que nosotros no podemos distinguir, ¿no? O sea, para nosotros son diferentes, pero al mismo tiempo no podemos distinguir qué es lo que nos causa dolor ni qué es lo que nos causa placer. Así como en otras partes vieron que nos dice, aquello que tú juzgaste como que eran tus mayores adelantos o éxitos, en realidad fueron tus peores fracasos. Y eso que tú creías que eran tus peores fracasos fueron tus mayores éxitos. O sea, fíjense, en el curso nos va mostrando a cada momento, ¿no? A través de sus páginas, ¿no? Para que nuestra mente, que está totalmente dormida, inconsciente, vaya teniendo estos atisbos y diga, ah, sí, en realidad es así, ¿no? Y vayamos recordando, vayamos desaprendiendo todo esto que nos enseñamos para aprender esto nuevo, porque estamos en un desaprendizaje nosotros. Entonces, a ver qué dice acá. Tanto el dolor como el placer forman parte de la ilusión. Experimento placer cuando mi cuerpo obtiene lo que quiere y dolor cuando no. Y la definición de júbilo en el mundo es lo mismo que placer. O sea, nosotros ven, ahí con lo que decía Jesús hace un ratito, asociamos que júbilo y placer son sinónimos. Ah, yo siento alegría cuando obtengo placer, o sea, cuando obtengo aquellas cosas que me gustan, que quiero. Entonces parece que todo nos va bien sobre ruedas, ¿no?
Pero acá, en el nivel del mundo, donde nosotros nos experimentamos, el dolor y el placer son lo mismo, forman parte de la misma, de todo de la ilusión. El placer con el que se refiere aquí, dice, es el de aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo único que nos podría dar verdadero placer. Y es realmente la ruina del ego. El ego se desarma, se deshace cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios. A eso el ego le tiene miedo. La alegría de ir más allá de la esclavitud, del placer y el dolor, en el nivel del ego, ¿no? Y poder trascender este placer y dolor de acá del mundo y poder experimentar ese placer real, no tiene nada que ver con obtener lo que quiero y evitar lo que no quiero. Alegría se refiere al estado de mi mente en ese instante cuando sabe que ha sido absuelta de la culpa y la culpa simplemente desaparece. Esta frase me viene como anillo al dedo. Por eso les digo que yo me lo digo para mí misma. Ahora les voy a hacer, les voy a comentar lo que me pasaba hoy, ¿no? Miren, porque es increíble, ¿no? Hola, Socorro. Me pasaba que yo me decía, ¿no? Internamente, en este diálogo mental que sostenemos, qué lindo sería que uno pudiera tener, ¿no? Como alguien ahí, o al menos, no sé, un libro, no sé, algo. Una máquina que te hable, algo. Que uno, por ejemplo, ¿no? Le preguntara, así, si realmente ya sanó tal cosa, o ya realmente ya no hay más culpa con respecto a tal situación, y la máquina te dijera, o la otra persona te dijera, o viniera Dios o el Espíritu Santo, alguien acá, che, y te dijera, sí, has sido perdonado, has sido absuelto. Fíjense en que nosotros, anteriormente, cuando todavía estábamos, bueno, en una religión, ¿quién no ha ido, quizá, a la iglesia, al cura, a confesarle, para que el cura te diga, hija mía, has sido perdonada, has sido absuelta? Sí, o no es así, Connie. A mí me pasa. Claro, antes nosotros teníamos ese como recurso, ¿no? Cuando Dios era alguien que estaba ahí fuera, o íbamos a la iglesia, para ser perdonados, que la hostia, que la confesión. Y había una figura externa a nosotros que nos daba como esa absolución, ¿no? Que estamos esperando todos, pareciera. Ahí nos damos cuenta, cuando nos vienen estos pensamientos, ¿no? En cuán atrapados nosotros estamos en esto de la culpa. Fíjense en que el mundo, lo que hace girar el mundo es esta culpa inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que deshacer? La culpa inconsciente, si no hay otra cosa. El problema es la culpa, o sea, que en realidad tampoco es la culpa, es nuestra creencia en que somos pecadores. Y encima necesitamos algo o alguien que nos garantice o nos confirme que en realidad no somos pecadores. O sea, por más que yo me lo diga a mí misma, que lo estudiemos juntos aquí, que lo leamos del curso, que practiquemos el perdón, que patatín, que patatán, otra vez vuelve a surgir. ¿Realmente habré sido perdonado? ¿Seré inocente? Esta idea de haber perdido la inocencia, de haber perdido el paraíso que está en todas nuestras mentes. ¿No es eso lo que nos tiene un poquito preocupados a todos? A mí me pasa. Me pasa
casi todos los días. Hay días que no, pero son los menos. La mayor parte del tiempo observo cómo mi mente necesita como feedback, porque yo no me lo puedo dar a mí. Porque, ¿por qué necesito creer en algo externo? Porque no creo en mí misma. Ninguno de nosotros cree en sí mismo. ¿Entienden? Hemos perdido la fe, ¿no? Ay, no sé. Ay, ¿hago esto o no lo hago? Ay, ¿qué? ¿Ven cómo cuando empezamos a observar, ¿no? ¿En qué invertimos nuestro tiempo, que no existe, pero para nosotros existe? ¿A dónde ponemos nuestra atención continuamente? ¿Ven? El observar eso también forma parte del proceso del perdón. Porque si tomo conciencia, ¿no? En un punto digo, ¿pero a quién le estoy preguntando? Si no hay nadie. Es que no hay nadie. ¿Por qué necesito esto de sentirme aprobada, de sentirme perdonada? ¿Ven que siempre volvemos otra vez a lo mismo? A este juicio que hacemos, otra vez, me viene el juicio y otra vez me veo atrapada en que me juzgo por haber juzgado. Ah, no debería haber juzgado. Es que no puedo dejar de juzgar. Lo que tengo que practicar otra vez es mirar mis juicios y no juzgarme. Tenemos que repetir, esto lo vamos a poner como un mantra. Vamos a hacer un cartel voy a pegar ahí en la pared, bien grande. Miro mis juicios y no me juzgo por juzgar, ni por juzgarme. Solo no los niego. No niego que he juzgado, pero no me juzgo por juzgar. Porque si no, no vamos a salir de la arena. Vamos a estar en la arena movediza. Ahí, mira la arena movediza que te vas hundiendo. Así estamos. Parece que estoy respirando. Y otra vez me vuelvo a hundir. Porque otra vez diferentes juicios, porque parece que los de ustedes fueran diferentes que los míos, pero bueno, no importa, son todos juicios. Me volvió a atrapar y otra vez, ¡pac! ¡Pac! Como si un martillazo, ¿no? Me diera a mí misma en la cabeza, a cada rato. Claro, ¿cómo no nos vamos a sentir así? Es imposible. Ajá. Y la penitencia. Sí, como dice Marcela, sí, encima la penitencia nos mandaban, vaya y rece 40 Ave Marías y 100 Padre Nuestro, no sé cuántos glorias y no sé qué, y vos llegabas un momento que tenías la garganta seca, de ya tanto, y decías, no, pero si tengo que rezar para adentro, no era para afuera, era para adentro, y estábamos así, nos persignábamos, o sea, fíjense en cómo estaba nuestra mente, ¿no? Zulema no quiere, no quiere volver a encarnar. No. Pero mañana vamos a hablar de eso de la encarnación, van a ver, porque no es lo que nosotros pensamos, es otra cosa. Para ser perdonado. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, tiene razón Jesús en lo que dice, que nos está recordando. Sin Dios no nos ve. Bien, muy bien Jesús. Y no nos juzga. ¿Por qué corno me siento juzgada y me siento culpable? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Claro, sí, está bueno que lo hagamos, sí. Es que no nos queda otra, Connie, que tenemos que hacer esto porque no nos queda otra. Claro. Sí, un cartel, pero bien grande tiene que ser, porque es que se nos olvida. Porque la particularidad que tiene este sistema de pensamiento ego es justamente, es tan sutil, tan hábil, ¿no? Es sutil, que se disfraza de tantas maneras y va como mutando, ¿no? Como los cosos estos, ¿cómo es que se llama esto que mutan?
que tienen la metamorfosis o que van... Sí, mutaciones, o los virus, o los virus me parecen, ¿no? Las bacterias, ¿no? Que mutan. Y parece que fuera otra cosa, pero es lo mismo. Es el mismo ego, pero disfrazado. Ahora se disfrazó en este juicio, en esta situación. Ah, ahora en esta, ¿no? Y nosotros estamos así, ¿no? Eh, que creemos que es otra cosa, pero es lo mismo. O sea, estamos mirando siempre la misma película, pero como decimos, ah, bueno, o sea, no estamos atentos, ¿no? Como dice como es el famoso Balsecar, lo de la película, que se proyecta en una pared gigante. Entonces nosotros estamos mirando la película así. Ah, todo el mundo así, ¿no? Las escenas, todo así. Pero para poder despertar, dice Balsecar, yo me tengo que acercar a la pared, ¿m? Y mirar de cerquita. O sea, ¿ven? Ahí nos está hablando la atención. Tengo que estar atento a cada fotograma. Nosotros no estamos atentos. Porque una de dos, o queremos evadirnos, ah, no quiero sentir esto, bueno, no es nada, no es real, qué sé yo, ¿no? O hacemos cualquier cosita para no practicar el perdón. O, ¿no? Lo negamos pero en el otro sentido, ¿no? Como que, bueno, lo sigo mandando al inconsciente, lo proyecto o lo justifico, pero nunca lo observo. ¿Mm? Y ahí está, donde nos atrapa siempre el ego, ¿no? Bien, yo creo que leí todo lo que decía el chat. Ah, voy a terminar de leer lo del júbilo, porque quiero que antes que terminemos dejemos por lo menos el del júbilo, ya la característica está lista para que después ya cualquier cosa el otro domingo seguimos con la indefensión. Bueno, aclara Wapnick, acá, que no debemos confundir esto con no disfrutar las cosas del mundo, porque también nos vamos para el otro extremo y asociamos con que, claro, como el mundo no es real y todo es ilusorio, entonces no hagamos nada. No, en el mundo hacemos las cosas que nos gustan, tenemos nuestras preferencias, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Lo que tengo que ser consciente es que cuando lo disfruto, sé que es algo que es efímero, o sea, no me apego a las cosas, ¿no? Como que decimos, ¿no? El niño con la chupaleta que quiere que le dure eternamente. No, sabemos que, bueno, que es algo pasajero, lo disfruto bien, ya está, me tomé el helado, se acabó el helado, ya está. No es más helado. O sea, no nos ponemos a llorar porque se nos acabó el helado. Lo disfrutamos. Bien. O si llueve, ¿no? Por ejemplo, vieron que siempre cuando llueve todos nos sentimos tristes. Es típico. Ay, cuando no llueve estamos que, ay, ¿cuánto hace que no llueve? Y cuando llueve nos quejamos porque llueve. Ay, cómo llueve. Y porque justo ese día teníamos pensado hacer tal cosa y como no la podemos hacer, es terrible. La culpa la tiene la lluvia. Ya no puedo disfrutar. Ya no puedo estar más en el júbilo. Todo debido a la lluvia. Y no sentirme culpable porque disfruto. O sea, disfruto y disfruto. Y punto. ¿Cuál es el problema? Y cada uno disfruta aquí con lo que le gusta. Bien. Y no nos juzgamos unos a otros que todos deberíamos disfrutar con lo mismo. Porque también ahí a veces nos vemos atrapados. A mí a veces me pasa, por ejemplo, yo digo, ay, qué vida aburrida la de esta. Como si la mía fuera muy divertida. Porque después digo, pero ¿y la mía cómo es? Ay, no, la mía también es igual de aburrida que la de aquella. ¿Se dan cuenta? Claro, porque parece, ¿no? Como que las cosas que estoy haciendo yo fueran más importantes que las que hace el vecino. Pero bueno, si al vecino le gusta estar todo el día sentado en el sillón mirando la tele, bueno, él disfruta así. ¿Por qué tengo que juzgar que si el vecino
no hace las mismas cosas que hago yo, entonces el vecino no está disfrutando. Yo qué sé lo que le pasa al vecino. ¿Lo ven? Como nuestra atención está siempre puesta afuera, ¿m? Queremos ser los grandes jueces del mundo, de lo que pasa ahí, que en realidad no pasa nada, pero juzgamos lo que no pasa, pero no importa, lo estamos juzgando, porque es importante. Y después encima nos sentimos culpables porque juzgamos lo que pasa. Pareciera que las actividades que hace otro o la vida de otros fuera más vana o sosa o al Pepe que la mía. La mía es más importante. ¿Mm? Eso es muy típico en nosotros. Claro, claro. María tiene razón. Es que es así, María. Claro, pero ves, eso es lo que decíamos recién, ¿ves? Es que tenemos la mirada hacia afuera, entonces mm, nos parece, eh, es muy sutil, pero bueno, nosotros quizás que estamos trabajando en esto y estamos entrenando nuestras mentes, lo vemos con más claridad ahora, ¿no? Quizás antes no lo veíamos tanto, ahora lo estamos viendo. A ver, es que si estamos aquí hacemos cosas, ¿qué importa qué cosas? Si me gusta ir, no sé, a escalar la montaña, porque tengo ganas de subir hasta allá y poner la banderita y a mí eso me hace feliz, hoy lo hago. ¿Cuál es el problema? Y lo disfruto y no siento culpa. Y ya está. Y al otro le gusta nadar en el río, bueno. Y bueno, nada, qué sé yo. ¿No? O sea, ¿ven? Es de darme cuenta de que aquí, por más que seamos todos el mismo, como aparentemente separadas, ¿no? Expresamos lo que somos de diferentes maneras y eso está muy bien. Y tenemos que observar nuestros juicios acerca de lo que los demás hacen. Si justamente el perdón trabajamos en eso, ¿no? Y entonces siempre hacemos lo que dice María, que, claro, pero es tu ego. Terminemos con esa frase. Y si el ego tenemos todo acá, si no, no estaríamos acá. O sea, no es cuestión del ego. Lo que importa es observar nuestros juicios y ver cómo estamos atrapados en ellos, ¿no? A mí me pasaba el otro día con un amigo que él quería que yo lo escuche y que practique lo mismo como practicaba él. Y yo le decía, pero a mí no me interesa. Yo se lo decía primero dulcemente, le decía bien. Mira, la verdad que no te entiendo. No me interesa a mí hacer esas cosas. Está muy lindo lo que decís, ¿eh? O sea, como que estaba bien. Pero es como que yo no quiero. Y se enojaba porque yo tenía que hacer así como él decía, pero es que a mí no me salía. ¿Y qué iba a hacer? Es como que a mí me pidieran, no sé, que me ponga a tejer con 2 agujas, que no tengo ni idea cómo se hace. Gracias que aprendí al crochet. No puedo, no, o sea, por más que me intenté, cuando vi que no me sale, lo abandono. O sea, tampoco me voy a obsesionar, que tengo que hacer las mismas cosas que hacen todos los demás. No, hago lo que me gusta. Consciente de que en realidad no tiene ningún mérito. No le pongo esa, ¿cómo se llama? Que hacemos acá en el mundo, calificación de, ay, esto está muy bien, esto está muy mal. No, lo hago. Mientras a mí me guste y me haga bien. ¿Mm? O sea, esto nos enseña a vivir libres de las opiniones de los demás. Y a dejar nosotros mismos de opinar acerca de los demás. Eso es muy sano, es muy sano. Eso no ayuda mucho en el perdón. Si yo qué sé, en realidad. O sea, yo qué sé. Cada uno está haciendo lo que hace, porque la mente es la que maneja los hilos. O sea, ¿qué importa? ¿No? No. Pero, ¿ves, María? Eso mismo, ¿ves? Es lo que estábamos diciendo hace un rato. Vos fíjate, ¿ves cómo la mente te atrapa para que vos mismas te juzgues a vos misma por tus propias acciones o cosas que te gustan
y estemos todo el tiempo así. Ay, pero estará bien lo que hago. Ay, no, yo debería estar meditando mucho tiempo. Yo también tenía una amiga que me decía, ay, no, porque hay que meditar mucho, hay que meditar, porque los espirituales tenemos que meditar. Y yo le decía, bueno, pero que yo no puedo, ¿no? Entonces cuando lo escuchaba este hombre, este César, que explicaba lo de los temperamentos, y decía, bueno, es que el que tiene temperamentos que es muy activo, vos le decís que se sienta a meditar, y es como si le dijera, tomate un frasco cianuro, ¿me entendés? Porque, porque no puede, pobre. ¿Qué va a hacer? No puede. Bueno, hay otro tipo de trabajo para ese. Que tome conciencia que no es el hacedor. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo trabajé mucho en eso. Tuve que trabajar mucho con lo del tiempo, porque en un punto, cuando recién había comenzado con lo del curso, yo es como que estaba muy ansiosa y acelerada, que tenía que alcanzarlo, tenía que lograrlo, tenía que terminarlo, y que no podía, y que... Claro, como era muy activa, todo lo tenía que hacer rápido yo, todo tenía que pasar rápido. Y como no me pasaba así, tuve que trabajar el perdón con esto, y trabajaba mucho con que tenía tiempo, que el tiempo no existe, o sea, tomaba ideas, este instante es el único instante que existe, o sea, tomaba las ideas del curso para recordarme, ¿no? Que en realidad estaba corriendo tras nada, que no tenía sentido, pero me lo tuve que enseñar. Por eso, ven cómo de a poquito nos van cayendo las fichas a todos. A ver, si el curso me está diciendo que lo que enseño es lo que aprendo y lo que aprendo es lo que enseño, me estoy enseñando siempre a mí. Siempre nos enseñamos a nosotros mismos. Y cada uno, a pesar de que somos todos el mismo, tenemos que tomar conciencia que cada uno tiene sus ritmos, tiene sus procesos, tiene sus mieditos. Y bueno, y que para eso a todos se nos dio un maestro interno. Es el mismo, pero nosotros creemos que son diferentes. Entonces, si tenemos nuestro maestro interno, que es el que nos guía, bueno, ¿a dónde tengo que ir a preguntar? A mi maestro interno. ¿Sí? Y ahí voy a encontrar la respuesta. Y ya se van acabando las preguntas. Porque enseguida automático es. Te llega la respuesta, te llega la respuesta. Por eso estamos diciendo que la característica más importante del maestro de Dios es la confianza. Entonces confío. Entonces cuando me pasa como María, que tiene estas cuestiones, estos cuestionamientos que se hacen internos, con respecto a otras cosas aparentes que parece que nos dicen otros, que nos juzgan, practico la confianza. Confío en mí. Confío en mí. Estoy siendo guiada. Estoy a salvo. Esto de que voy a dar un paso en falso y de que mis acciones son incorrectas, ¿de dónde viene? Si sabemos de dónde viene. Hoy lo acabamos de decir. Bueno, no lo decimos todos los días, pero bueno, hoy lo tenemos más fresco. ¿Quién me juzga? ¿Quién me juzga? Yo. ¿Ven que siempre soy yo el que me lo estoy haciendo todo a mí mismo? Y que la salvación es darme cuenta que me lo estoy haciendo todo a mí mismo. Si viene otro aparente y me dice, ay, porque vos no deberías hacer tal cosa, me lo quedo mirando. No necesito atacar, responder con ataque. Lo miro, me doy la vuelta, sigo mi camino y ya está. ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con el otro para ser buen cristiano? Si no estamos trabajando ser buenos cristianos, estamos trabajando ser buenas mentes. O sea, recordar que somos mente, que somos libres. Nadie me aprisiona, solo yo. Claro, ¿ves? Pero ahora te estás empezando a dar cuenta. Claro, bien, bien. Claro, claro, porque, como dice Connie, es que justamente ese juzgador que tenemos todos, ¿no? En la mente, nos, a ver cómo se llama la palabra, nos incita a la guerra. Ya enseguida está, ¡pum!
en son de guerra, como los, ¿cómo se llama esto? Los aborígenes, ¿no? Que la flecha, el arco y la flecha, ya estoy ahí para defenderme, ¿no? Hace que yo quiero tirar primero la flecha. Son juicios, solo son juicios que provienen de pensamientos que no han sido cuestionados. Pero cuando cuestionamos nuestros juicios y nos damos cuenta de que no significan nada, van a ver cómo así de a poquito se va haciendo mucha claridad, y la confianza aumenta, aumenta. Van a ver, el proceso funciona así, funciona así. Ujú. Ah, los domingos, Silvana, nos juntamos de 3 a 5, 3 de la tarde de Argentina a 17 de Argentina. Ajá, claro, claro. Sí, sí, pero por ejemplo, esto que está diciendo Silvana, no, porque, a ver, eh, es que yo ahora acepté que soy inquieta y que está bárbaro, porque no tiene que ver con lo que haga mi cuerpo. O sea, pude liberarme de esas ideas. No, no, a mí el yoga no me ponga a hacer yoga porque no me va, ni que me aten con cinco. No, no. No porque mi temperamento es eso, estoy en el intelecto o estoy en la acción. Yo en la parte, esta, la emocional y todo, no, no. Por eso, cuando uno se va conociendo a sí mismo y entiende la manera en que a uno le llega, no le importa la manera en que le llega a los otros. O sea, esto como decir, bueno, todos tenemos que estar así para estar en paz. No, si la paz no tiene que ver con actitudes externas. O sea, nos vamos comprendiendo esto y entonces nos pasa, como comentaba hace un rato María, que dejamos de sentirnos juzgados. Bien, el que le va a meditar y eso lo hace sentir bien, perfecto, medita. Bien. ¿Mm? En la meditación a muchas personas les ayuda a calmar su mente. A mí, por ejemplo, me pones a meditar y no me calma la mente. No. A mí, por ejemplo, recordarme, como yo tengo que trabajar así, observando. ¿Ven? A mí, por ejemplo, trabajar la observación de los pensamientos no me resulta difícil. Porque como tiendo más a ese lado, entonces yo observo, digo, otra vez me estoy juzgando, no soy el hacedor. Entonces, cuando me veo ansiosa porque tengo que terminar algo y creo que de eso depende mi vida, me doy cuenta que no depende la vida de nadie, que no pasa nada si no lo hago. ¿Mm? Entonces, el diálogo con nosotros mismos va siendo más amable. ¿Mm? Y al aceptarnos a nosotros mismos, vamos aceptando a los demás, con sus cosas, que nos irritan, que decimos, pero ¿por qué será así? Claro, porque yo no me acepto mis cosas. Entonces no puedo aceptar las cosas de otros. Y tengo como un dogma, ¿m? En que las cosas deben ser así, 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 así para estar bien. No. Como decimos siempre, no hay un libro donde esté escrito cómo debemos ser. Eso es lo que creemos. No hay un Dios que nos vea ni que nos juzgue. Eso es lo que creemos. Solo yo. Solo estoy yo con mis pensamientos. ¿Mm? Y eso es lo que sana. Entonces, cuando nos comprendemos y nos conocemos a nosotros mismos, es muy sencillo experimentar paz y poder ser pacíficos aparentemente y amables con otros. Porque comprendemos, y ahí vemos lo que dice el tercer juicio, que todo es o un pedido de amor o una expresión de amor. Y ya no nos irritamos tanto. Ya la ira va solita, va como desapareciendo. Por eso hoy les contaba de estos tres caminos, para que no se sientan abrumados porque no les sale de determinada manera. Sí, que juez, no hay ningún juez que nos esté juzgando, no hay nadie que nos juzgue, es verdad, no hay nadie. ¿Mm? Ana María, hola Ana María.
Claro. Y bueno, vos capaz que Patricia te pasa como a mí, que lo de la autoindagación capaz que te sirve más. Vos probá, vos tenés que, o sea, tanto que lo que le digo a Patricia, lo digo para todos nosotros, lo digo para mí inclusive. Tenemos que practicar con lo que vamos viendo que se adapta a nosotros. A ver esta práctica. En realidad estamos haciendo todos lo mismo. O sea, la clave es estar en el testigo, observador, observando esta mente, como estuvimos haciendo hoy, todas estas 2 horas, estuvimos haciendo eso. Parece que estuvimos leyendo. Sí, que leímos a Wapni, que leímos el curso. Parece que hicimos eso, pero en realidad estamos haciendo esto. Situarnos en la conciencia y observar. ¿Quién es el que experimenta esto? ¿Quién me está juzgando? ¿Bien? Cuando nuestra mente practica esto, van a ver cómo el ego se absorbe solo, o sea, la conciencia absorbe a este ego. Entonces ahí va habiendo espacio, claridad y cada vez menos juicio, ya no opinamos tanto, se nos van las ganas, o sea, no tiene sentido. Ajá. Ah, y Nubia le dice, que le está diciendo, gracias Nubia. Y después todos los días estudiamos con los chicos y las chicas, ¿no? Estudiamos las lecciones del curso. Vamos ¿por cuál vamos? Por la 112, 113, por ahí. De 3 a 4. Y los sábados hacemos Zoom de 3 a 4. Estamos todos los días estudiando. O nos entra, de alguna manera nos va a entrar. Bueno, amigos, llegamos hasta las 5. Hemos sacado, siempre sacamos bastantes cosas. Ajá. Claro, claro, tiene razón María. Es que es así, es lo que hablábamos hoy, María. El mundo, o sea, la experiencia, no es que tengo que estar todo el día con la vela y el saumerio y meditando. No. Llevo una vida normal, normal. Me gusta ir al cine, voy al cine. Me gusta la tele, miro la tele. Que coser, cocinar, qué sé yo. Hago cosas. No importa. Lo que importa es dónde estoy yo mientras hago esas cosas. ¿Dónde estoy yo mientras hago esas cosas? Yo, quien realmente soy yo, no mi personaje. Las cosas que hace el personaje, hacemos cosas. Pero ¿dónde estoy yo mientras hago estas cosas? Eso ahí es donde hay que enfocar. Claro. Sí, pero igual como dice María, ¿cómo sabemos si nos iluminamos o no? A ver. ¿Quién se ilumina? ¿Quién? ¿Un personaje? Si justamente nos estamos dando cuenta que el personaje es el que tenemos que perdonar. Es el problema, el personaje. Entonces, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, amigos, ya nos estamos despidiendo. Nos veremos mañana a las 15 con el estudio del curso. Chau, hasta mañana. Gracias por estar.